Hola chicos de Quinto Economía, ¿cómo andan? Bien, les armé este video sencillo para explicarle qué vamos a hacer en el proyecto de contaminación del agua en la parte de química. Entonces acá les puse los pasos. Primero van a investigar las sustancias químicas contaminantes. Luego van a averiguar la fórmula molecular de esas sustancias químicas. Recuerden la fórmula molecular, por ejemplo, la del agua, nosotros lo hicimos a principio de año también, me indicaba que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y si acá no hay nada, recuerden que era uno y un átomo de oxígeno. Esto lo googlean y es muy fácil de encontrar. Tercer paso, van a calcular el peso de un mol de esa sustancia, usando obviamente la fórmula molecular. La primera pregunta, ¿qué es un mol? Un mol es una unidad de masa. Como ustedes van a comprar papas y la piden por kilo, los átomos y las moléculas, la unidad de medida es un mol. Entonces vamos a calcular un mol de esas sustancias contaminantes, cuánto pesa. Les haré un ejemplo para que quede más claro. Yo investigué y una sustancia contaminante es el lindano. El lindano es un insecticida usado en agricultura. Por lo tanto, aparece mucho en cursos de ríos cercanos a pueblos rurales. Pero también acá en la ciudad se usa como piojicida y es utilizado en champú, cremas y lociones. Por lo tanto, también aparece trazas, se llama trazas cuando uno está hablando de contaminación, quiere decir pequeñas cantidades de lindano. Bien, entonces, averigüé el nombre de la sustancia, después googleé y determiné, en realidad, y averigüé que la fórmula molecular, fórmula mínima, ¿m? del lindano es carbono 6, hidrógeno 6, cloro 6. Entonces acá les hago el ejemplo de cómo es el cálculo del peso de un mol de esa sustancia. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Colocan los elementos y van a poner el peso de un mol del elemento carbono. ¿De dónde salía este peso? Es muy sencillo, van a la tabla periódica, si no la tienen, utilizan una por internet. Se fijan en el carbono, este numerito de abajo, que es la masa atómica, precisamente es el peso de un mol de átomos de carbono. Entonces, en este caso, veo que es 12, lo redondean al número, entonces en este caso pongo 12 gramos, que es el peso de un mol de átomos de carbono, por 6 átomos de carbono que tenía. En el caso del hidrógeno hago lo mismo, voy a buscar el hidrógeno, veo acá que su masa atómica es 1 gramo. Entonces pongo 1 gramo y lo multiplico por 6 porque la fórmula me dice que hay 6 átomos de hidrógeno. Por último voy a buscar al cloro. Entonces en el cloro dice 35,5, entonces lo dejo así, le ponemos un decimal nada más. 35,5, traigo ese peso acá y lo multiplico por 6 porque la fórmula me dice que hay 6 átomos de cloro. Entonces multiplico 12 gramos por 6, 72 gramos, 1 gramo por 6, 6 gramos y 35,5 por 6, 213. Hago la suma de los pesos de cada elemento y me da 291 gramos. Ese es el peso de un mol de esa sustancia, en este caso del lindano. Entonces, ustedes por último lo que van a hacer, me van a generar un listado de contaminantes, me hacen un listado de contaminantes con el peso de un mol. Por ejemplo, en el listado pueden comenzar lindano,
Un mol pesa 291 gramos. Y podemos poner una pequeña referencia de la contaminación, como hice yo acá. Pueden poner lindano, es un insecticida. Entonces ahí lo voy a encontrar en cursos de agua de pueblos rurales, pero también en la ciudad porque se usa como piojicida. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos, que estén bien.